Entonces, como les decía, no solamente estoy yo acá, sino está también este amiguito que está acá, ¿no? Que es de color verde, miren, tiene una macetita. Miren, esto era más o menos de 1 metro de largo, y por lo que era tan alto, tan largo, se partió en dos, solitos se cayó, o sea, pudo más su peso, ¿no? No pudo aguantar. Y se partió, ahí está partido hay una partecita media que está media mocha, ¿no? Entonces yo pensé que esto iba a morir y sin embargo salieron dos pedacitos ahí, como 2 cachos, mira. Esta planta no tiene hojas, pero tiene unas espinitas que el otro día me hincaron y se metió hasta dentro de mi dedo. Entonces tiene un sistema de protección, ¿no? No tiene hojas, pero es tallo verde, miren, medio verdecito, ¿no? Esto es una planta típica del desierto. No tiene hojas, pero sí hace fotosíntesis porque su tallo es verde, ¿no? Y acá tenemos a dos frutas, o sea, dos frutos, ¿no? Uno que es el tomate, que tiene mucha agua, y este es almidón, que es la papa. No tengo yuca, no tengo camotes, pero por lo menos se trata de eso más o menos la clase. La clase es de un tejido que almacena cosas, ¿no? Almacena almidón, almacena azúcar, de repente, porque el tomate tiene un poco de azúcar, almacena agua, como esta planta, ¿no? Para poder mantenerse viva. Ah, se han desconectado algunos, ¿no? Ya saben, ¿ah? Si les aviso. Entonces, voy a poner a alguien que sí tenga cámara para que quede registrado. Ninguno, se pasan ustedes. Ya, bueno. Voy a dejar un ratito. Ya. Entonces, el tema de hoy es el último tejido que faltaba, que es el tejido parenquimático, que es el tejido que le dicen de reserva. Y también vamos a ver algunas glándulas que tienen las plantas, así como nosotros tenemos órganos y también tenemos glándulas, como por ejemplo el páncreas, el hígado, las glándulas salivales que están en la cara acá, las glándulas sudoríparas que están en la piel, que segregan sudor, las hormonas, por ejemplo, son sustancias que segregan esas glándulas. Las plantas también tienen glándulas que segregan sustancias, ¿no? Algunas sustancias son interiores, como las endocrinas que nosotros tenemos, y otras segregan sus bueno, exteriores, ¿no? Entonces, igualito que nosotros, es un ser vivo, por lo tanto también tiene órganos y tiene glándulas, tejidos también, ¿no? Entonces vamos a ver ese tipo de tejido, y también vamos a ver un tejido especial que es el clorénquima, que es el tejido que produce la fotosíntesis. Por eso este tallo, que es verde, también tiene un tejido que está produciendo fotosíntesis, que es el que hace que produzca sus propios nutrientes la planta, ¿no? Utilizando la energía del sol, por supuesto. Vamos a ver, para iniciar esta clase, un video que de repente les puede interesar a ustedes, y después ya vamos a desarrollar nuestra clase con las diapositivas. Si hay alguien que ingresar, me avisa. Si detectamos la presencia de alguien más, sus cámaras tienen que estar conectadas, ¿no? Vamos a hablar esto y falta el sonido, ¿no? ¿Dónde está el sonido, sonido? Acá está. Compartir sonido. Ya, empecemos un ratito. Se va a explicar qué son células y tejidos de parénquima vegetales, cuál es su importancia para las plantas y cuál es su utilidad comercial. Una célula de parénquima es una célula grande, usualmente sin núcleo, de pared muy delgada y especializada en reservar o almacenar para nutrir la planta. Un tejido de parénquima es un conjunto homogéneo de células vivas grandes del mismo nombre, usualmente interno, y protegido por tejidos epidérmicos. El parénquima se origina en el meristermo. Es el tejido más abundante de las plantas y se le halla en todos los órganos, por lo que se le llama también tejido fundamental. El parénquima se clasifica según el tipo de sustancias y organelos que almacene. El que almacena cloroplastos es un clorénquima y se ubica en hojas y tallos verdes donde la clorofila de los cloroplastos captura la luz e hidroliza el agua durante la fotosíntesis. El que almacena nutrientes es un parénquima de reserva y abunda en órganos de reservas nutritivas de las plantas, raíces y tallos subterráneos donde forma bulbos como la yuca, la palpa, la cebolla o la remolacha. Tallos como el cactus o los espárragos. Hojas como la penca sábila. Frutos como el tomate o el durazno. Semillas como las leguminosas.
El parénquima almacenador de aire se denomina aerénquima, como el de las plantas acuáticas flotantes o juncos. El aire almacenado permite que floten en el agua. El parénquima almacenador de agua es un hidrénquima, como en las plantas suculentas, adaptadas a veranos prolongados. Las plantas con parénquimas ricos en nutrientes están entre las más cultivadas, lo que significa las más utilizadas comercialmente en el mundo y las de mayor sustento para la humanidad y la biodiversidad en general. Son ejemplos la papa, la yuca, los frutos, los granos, como por ejemplo las semillas de leguminosas, cereales, etc. La oferta de clases de reservas nutritivas almacenadas en los parénquimas es prácticamente infinita: carbohidratos, grasas, aceites, proteínas, vitaminas, minerales y miles de sustancias más esenciales para la vida. También medicinas, tóxicos, alcaloides, taninos y miles de productos más que se almacenan en las células del parénquima de cada especie de planta. Las clases de sustancias almacenadas en los parénquimas varían según la especie. Hay miles de especies que no se han estudiado, lo que significa que hay millones de sustancias desconocidas que no se han aislado y utilizado. Conocerlas posibilitaría la creación de nuevos negocios. Por ejemplo, existen ahora decenas de empresas que giran alrededor de la explotación de los nutrientes almacenados en el parénquima de la hoja de penca sábila. Esto implica empresas cultivadoras, reproductoras, transportadoras, procesadoras y fabricantes de medicinas, jabones, aromatizantes, etc. En resumen, el parénquima es el tejido de relleno de las plantas, es el tejido fundamental de las plantas. Es el tejido en donde más abunda en sus órganos. Esas plantas se vuelven las plantas más cultivadas y más comercializadas. De otro lado, el parénquima es también el tejido que sustenta la biodiversidad en general. Ahora que sabemos que existen numerosas plantas a las que no se le ha estudiado sus características, su parénquima, su contenido, ¿a qué tipo de planta le gustaría a usted explorar, estudiar como alternativa para un nuevo negocio? Ya. Bueno, esto ya nos habla de negocio ya, ¿no? Nos habla de negocios. Claro, porque en realidad, es verdad, hay plantas que no se han estudiado, están ahí, especialmente en la selva, y sin embargo puede ser que sean nutritivas, pueden ser beneficiosas para extraer algún producto, y nosotros desconocemos. Algunas personas simplemente estudiando un poco una planta extraen algunos productos y sacan algunas cosas que pueden comercializar, por ejemplo, cremas para las manos, cremas para la piel, etcétera, ¿no? Otros sacan aceites, ¿no?, de algunas plantas. Simplemente están explorando un poco y ven utilidad. Pero la mayoría de las plantas han sido poco estudiadas y algunos animales también, ¿no? Así que falta eso. Falta en nuestro país industria, o sea, a explorar un poco más. Y ahora sí vamos a salir un ratito de esto y les voy a dar una alcance más o menos de qué se trata esta clase. Y acá tenemos en la pizarra una figura, pero antes de eso tendría que explicarles un poco de qué se trata. Bueno, entonces el tejido parenquimático o el parenquima es el último tejido que vamos a estudiar de los vegetales y se caracteriza, como él dice, se caracteriza por almacenar sustancias. Hay algunas características en sus células que son especiales, ¿no? Como que son células de repente con unas vacuolas muy grandes. Vacuolas almacenan sustancias. Pero hay dos tipos de parénquima. Uno que es el parénquima clorofiliano, que es el que hace la fotosíntesis, está en las plantas, en las hojas verdes, por ejemplo, y los tallos verdes como este. Y el otro es el parénquima de reserva, que no hace clorofila, no hace fotosíntesis, sino simplemente reserva nutrientes, ¿no? O sea, está almacenando nutrientes para que la planta pueda aprovecharlos poco a poco o simplemente como un relleno en la planta que a nosotros nos serviría como alimento, ¿no? Entonces, uno es un clorofiliano, que tiene clorofila, y el otro es de reserva. El de reserva, a su vez, se divide en tres categorías. Entonces, vamos a estudiar primero el parénquima clorofiliano y después el de reserva. El clorofiliano, como su nombre lo indica, tiene clorofila, por lo tanto, hace la fotosíntesis. Y la fotosíntesis, no sé si ustedes recuerdan, es el proceso por el cual una planta está produciendo sus propios alimentos. Tiene que absorber nutrientes del suelo, como el CO2
¿no? Como el agua y las sales minerales, absorbe el CO2 del aire a través de los estomas de la hoja, y una vez que tiene esos ingredientes, que es la savia bruta, en el cloroplasto de la hoja, se produce la reacción química que es la fotosíntesis, ¿no? Para producir una savia elaborada. Entonces, eso es la fotosíntesis. Y lo hacen, se produce en el tejido de la planta, que se llama el meristema clorofiliano, o clorénquima también se llama. Pero también hay otras plantas que no tienen, en algunas partes no tienen clorofila, no tienen cloroplastos, solamente tienen vacuolas grandes y almacenan sustancias, ¿no? Esos son otro tipo de parénquima, que es el de reserva. Vamos a ver entonces el video sobre el clorénquima, los dos tipos de parénquima, y después vamos a la pizarra para explicar rapidito. Y después hacemos nuestras actividades. A ver dónde se está aquí. Un ratito salgamos de esto, vamos a paralizar la grabación y vamos a escuchar esto. Ahí está. Cáñamo. El último tejido fundamental del que hablaremos es el parénquima. Son células que poseen paredes primarias delgadas y flexibles, carecen de pared secundaria y se caracteriza este tejido por ser muy abundante. Gracias a la turgencia de sus células, sirve para dar solidez general al cuerpo vegetativo. En general, su función es que son metabólicas, sintetizadoras y almacenan productos orgánicos. Existen diferentes tipos de células parenquimáticas. Empezaremos hablando del parénquima clorofílico. Este es el tejido fotosintético. Los cloroplastos se encargan de captar la energía lumínica transformándola en energía química. Pueden encontrar en este canal más videos acerca de explicaciones como fotosíntesis y más temas vegetales. También se le suele llamar mesófilo, y en las hojas se va a diferenciar en parénquima en empalizada. Este es el tejido que no deja espacio extracelular entre sus células, o sea que son contiguas. Tiene muchos cloroplastos y vacuolas. Es el principal donde se realiza la fotosíntesis y se localiza en el haz de la hoja. Por otro lado, localizado en el embés de la hoja, tenemos al parénquima lagunar o al mesófilo esponjoso. Este, por el contrario, sí presenta espacios intercelulares entre sus células. Si observamos en la imagen, podemos observar ciertos elementos como el haz de la hoja, la epidermis, bajo de ella el parénquima en empalizada, donde observamos que casi no presentan espacio extracelular sus células. Bajo de este está el mesófilo esponjoso, donde observamos que sí hay mucho espacio extracelular entre sus células. Ahí podemos ver el embés de la hoja, donde se encuentran los estomas. Encontramos ciertos elementos como el xilema y el floema, y de esto se hablará más adelante. Nuestro tejido parenquimático también es de reserva. Ya, un ratito vamos a parar eso porque ya nos pasamos a la reserva. Queremos que ver el clorofiliano o clorofílico. El tejido parénquima clorofiliano o clorofílico o clorénquima, tiene varios sinónimos. Su función es, como le dice el video, producir la fotosíntesis, ¿no? Para lo cual tiene clorofila, ¿no? Y la clorofila está en los cloroplastos. Entonces, más o menos se produce generalmente en las partes verdes, que son la hoja y el tallo, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta plantita que tenemos acá, la clorofila, la fotosíntesis se da en el tallo, ¿no? Pero supongamos que yo tengo una hoja, por ejemplo, esta hoja que la vimos la vez pasada, y en esta hoja, que es verde, también como es verde, tiene clorofila, por eso es que es verde, ¿no? Acá se va a producir la fotosíntesis, en la hoja. Vamos a ver cómo supongamos que esta hoja yo le corto un pedacito y lo veo un pedazo por acá, como en la figura más o menos. Vamos a entenderlo. No sé si se puede apreciar ahí, vamos a acercar un poco más. Ya. Viendo la hoja como un corte transversal, por arriba tenemos la parte del haz y por abajo el embés. O sea, el haz es la parte más bonita, ¿no? La más brillantita. Y el embés es la parte de abajo un poquito más opaca. En el haz y en el embés tenemos una capita finita que es la cutícula. Lo vimos en los tejidos protectores, ¿no? La piel, por ejemplo, la epidermis y la peridermis. Acá es la epidermis, pero encima de la epidermis superior hay una capita de grasa, o sea, de cera, que se llama la cutícula. Por supuesto que algunas hojas tienen algunos pelitos, como en este caso, ¿no? Los tricomas, así se llaman, pelitos. Puede ser que tenga, puede ser que no tenga. Si tuviera, se llaman tricomas. Pero tenemos una capita de cera que lo protege. Por eso es que la hoja no es permeable, o sea, no se moja. El agua se escurre y no se moja la hoja.
Este tejido que está debajo de la cutícula es la epidermis, no le he puesto, ¿no? Epidermis superior. Voy a ponerlo con plumón. Acá está. Acá está, epidermis superior. Entonces, la epidermis superior es este conjunto de células que están arriba. Por supuesto que abajo también tiene epidermis, ¿no? Pero es epidermis inferior. O sea, estos son los tejidos protectores, ¿no? Epidermis superior y epidermis inferior. Acá también está la cutícula, ¿no? Pero en la parte del en vez hay un agujerito, que es el estoma. Por acá entra el CO2 para la fotosíntesis y por acá sale el oxígeno también, ¿no? Sale oxígeno. Y también sale agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es la transpiración de la hoja, ¿no? O sea, también suda, así como nosotros sudamos, también bota agua. Entra CO2 para la fotosíntesis y sale oxígeno como producto de la fotosíntesis y sale agua si es que necesita evitar, o sea, que se almacene mucha agua, ¿no? Para que siga entrando agua limpia también del suelo. Pero debajo de la epidermis, por encima y por debajo, tenemos una capa de células que son células bien pegaditas unas con otras. Son verdes, todas son con bastante clorofila. Acá esta parte de abajo y la parte subsiguiente, que está más pegada al en vez, también tiene células que producen fotosíntesis. Todos estos conjuntos de células son parénquima clorofiliano. Pero hay una diferencia, unas células están pegaditas y otras están separadas. Entonces, a este pedazo de región de la hoja, que es el parénquima clorofiliano, tiene un nombre especial que se llama mesófilo. Miren, si ustedes ven en algún libro, algún sitio, mesófilo, entonces es sinónimo de parénquima clorofiliano. ¿Dónde se encuentra? En las hojas, entre las epidermis, ¿no? En las epidermis superior y inferior. Todo es el mesófilo, que es el parénquima, es lo mismo, pero en la hoja. En el tallo ya sigue siendo parénquima, pero en la hoja se llama mesófilo. Y el mesófilo, como vimos, hay dos tipos de células. Unas que son bien pegaditas, que se llama mesófilo de empalizada. O en empalizada, también dicen en algunos casos. En empalizada o de empalizada. Mesófilo en empalizada son células pegaditas unas con otras. Ahí se produce mucha fotosíntesis. Pero hay otras células que no son tan ordenadas, están un poco dispersas, y hay espacios entre ellas, ¿no? Separaditos, separaciones, ¿no? Porque por ahí están produciéndose, están saliendo los gases y están entrando los gases. Mira, los gases entran por esas regiones y entran a las células donde sí se produce la fotosíntesis mayormente, ¿no? Entonces siempre va a haber un espacio para que entren acá el oxígeno, el CO2 que entra y el oxígeno que está saliendo. Por eso es que estas células están un poco separadas unas de otras. Estas células es otra región, que también es parénquima clorofiliano, pero se llama mesófilo esponjoso, o mesófilo separado, algo así. Pero es esponjoso porque está así medio formando cavidades, ¿no? Huecos. Acá no, es bien juntitas unas con otras. Entonces, ese nombre mesófilo es parénquima en las hojas. O sea, si ustedes ven mesófilo, automáticamente digan, está hablando de la hoja. Parénquima o mesófilo, estamos hablando del parénquima en las hojas y están produciendo fotosíntesis. Por lo tanto, tiene que hablar de uno de los dos, de empalizada, estas células, o de esponjoso, que son células un poco separadas unas con otras. Por supuesto que en la hoja también encontramos estos tejidos que son los conductores, ¿no? Que es el floema, que es el que lleva la savia elaborada, y el xilema, que es la savia bruta, ¿no? Por acá están algunos conductos dentro de la hoja. Y acá está un agujerito que es por donde entran los gases, CO2, y salen también gases, ¿no? Que es el estoma, que es parte de la hoja. Lo vimos en tejido protector, ¿no? Cuando analizamos un poco la hoja. Así que más o menos es eso, sería pues el parénquima clorofiliano, ¿no? O clorénquima. Clorénquima. Ustedes lo han visto en ese video, pero como lo hizo muy rápido, de repente no se ha entendido. Si desean, yo le tomo una foto a esto y le mando a sus celulares, a su WhatsApp, de cualquiera, de repente de Sosa, y de repente pueden repetirse todos, para que lo tengan un poco más claro, quién sabe, ¿no? Porque en las figuras a veces hay muchos nombres y no se entiende. Entonces, más o menos así es un clorénquima, o sea, una parte de la hoja, ¿no? Ahora, hablamos de la fotosíntesis y ya sería analizar un poco más detalladamente cómo es la reacción y dónde se lleva a cabo y cómo se llaman los cloroplastos y qué hay adentro y todo eso, ¿no? Pero el objetivo no es, el objetivo de ahora es simplemente analizar los tejidos, o sea, el tipo de tejidos tenemos, ¿no? Este es el tejido clorénquima, uno de los tejidos parénquimáticos. Ahora vamos a ver los otros tejidos. Y vamos a nuestras diapositivas y después regresamos a la otra parte del video. Empecemos con nuestra clase para
a avanzar un poco en nuestras actividades que tienen que mandar ustedes más adelante. Vamos a ver. Esta es la clase de hoy día, últimos tejidos que tenemos que ver. Vamos a avanzar sobre simplemente a lo que hemos llegado, ¿no? Describir los tejidos parenquimáticos y los tejidos de secreción, que nos falta ver también, ¿no? Entonces, el parénquima tiene dos tipos, ¿no? Clorofiliano y el de reserva. El clorofiliano, como ya les dije, su función es producir la fotosíntesis. Y el de reserva es almacenar sustancias, ¿no? Almacenar sustancias para bien de la planta y para bien nuestro también, ¿no? El parénquima tiene algunas características, sus células, dice, es la mayor parte del cuerpo de la planta. Lo que no es tejido conductor, lo que no es tejido protector, lo que no es tejido otro tipo de tejido, tiene que ser parénquima, tiene que ser, o sea, está en todas partes de la planta, está en la hoja, está en el tallo, está en las raíces, está en el fruto, está en las flores, está en todas partes el parénquima. Por eso es el tejido fundamental, dice. Sus células son vivas y de formas variadas. Sus núcleos son o chiquitos o de repente no tienen núcleos, pero sí tiene grandes vacuolas. Las vacuolas son características de almacenar, es como de reserva, es un organelo de reserva en la célula, ¿no? Y las paredes son delgadas, ¿no? Forman todas las partes de la planta. Están en los tallos, en las raíces, en la pulpa de los frutos, en los rellenos de cualquier órgano, ahí hay parénquima. Especializadas para almacenar y nutrir a la planta. Entonces, almacén, más que almacén, ¿no? Bueno, estas son otras características de sus células. Dice, gracias a la turgencia, significa su hinchazón, ¿no? Pueden dar solidez también, así como hay un tejido de sostén, también esto nos ayuda a que tenga la planta más estabilidad. Como en este caso, mira, esta plantita se sostiene solita, ¿no? Tiene por lo menos unos 60 centímetros y la maceta es chiquitita y sin embargo está bien parada por los tejidos de los parénquimas y también los tejidos que le dan un poco de soporte, ¿no?, a la planta. Puede ser compacto también, ¿no? Vamos a ver otras características. Y las vacuolas son bien grandes, ¿no? Bien desarrolladas. Ahí se almacenan algunas sustancias que dan color a las hojas que no son verdes. Por ejemplo, las antocianinas son unas sustancias que dan color rojo o medio anaranjado. Algunas plantas no son verdes, sino son rojas las hojas. Esto significa, turgencia significa que las células pueden aguantar esa hinchazón. Y este es un tipo de plantas con hojas que no son verdes, son rojas, porque ya no se está sintetizando mucha clorofila, sino más bien tiene estas sustancias que son anticianinas, típicas de las plantas de otros colores, ¿no? Rojo, anaranjado, medio violeta también. Hay un montón de sustancias que están dentro de las células de la planta que le dan esa característica, pero la mayoría es clorofila. Clorofila es color verde, ¿no? Si no es clorofila, tiene que ser otra, ¿no? Por ejemplo, están los leucoplastos, que son de color rojo, pero eso es otra cosa. Estas son típicas células clorofilianas, del parénquima clorofiliano. Miren, hay poco espacio en algunas células, y estas son las vacuolas que están desarrolladas. Vamos a ver más allá. Dice, se clasifican de acuerdo a lo que tiene dentro la célula, los organelos que tiene o lo que almacenan en dos, ¿no? El clorofiliano, que ya hemos visto, y el de reserva, ¿no? El clorofiliano dice tejido fotosintético por excelencia. Los cloroplastos se encargan de captar la energía del sol, transformando en energía química. Es una definición de lo que es una fotosíntesis, ¿no? Es la transformación de energía lumínica, energía del sol, en energía química. Se encuentran en los mesófilos, por eso aquí me hablan de mesófilo, o sea, no dice de parénquima. Es la parte entre las dos epidermis superior e inferior de la hoja, ese espacio, eso se llama mesófilo. Y ese mesófilo es parénquima, sino que generalmente ahora le dicen mesófilo, ya no le dicen parénquima, para diferenciar una hoja del tallo, ¿no? Pero también en los tallos jóvenes, o sea, verdes, y en general en las plantas verdes, ¿no? En las partes verdes de la planta. La parte verde de la planta hay parénquima clorofiliano, hay tejido clorofiliano en la parte verde. Las células tienen paredes delgadas, algunos tienen bastantes espacios intercelulares, como esta parte que hemos visto en la figura, hay unos espacios muy grandes por donde entra y salen los gases, ¿no? Los cloroplastos también son variables, pueden ser muchos cloroplastos, puede haber un solo cloroplasto también, ¿no? También igual, las vacuolas pueden tener muchas vacuolas como pueden tener una sola también, ¿no? Son variables las células de diferentes plantas.
pero sí tienen cloroplastos y tienen vacuolas, ¿no? Y esto es lo que les decía, mesófilo es el término que se designa al tejido entre las epidermis de las hojas, entre el haz y el empez. Si nosotros hablamos de hojas, ya no hay que decir parénquima, hay que decir mesófilo. Mesófilo de empalizada y mesófilo esponjoso. Hay dos tipos, ¿no? Pero son parénquima en general. Haga más o menos la figura que está en la pizarra. Miren, acá está la cutícula, la epidermis superior. Este es el mesófilo de empalizada, que son células bien pegaditas. Y el mesófilo esponjoso, que son células un poco más separadas, ¿no? Esto permite que los gases entren y salgan por estos espacios para que lleguen a estas células que son más verdecitas, ¿no? Por supuesto que acá hay estos conductos, ¿no? Que es xilema y floema. Y acá está el estoma, por donde entran los gases y salen también los gases, ¿no? Es típico de la figurita. Así que si esto lo tienen acá, ya no es necesario tampoco la pizarra, por si acaso. También lo vimos en el video, ¿no? Eso es con respecto al clorofiliano. Entonces, ¿cuál es la función del parénquima clorofiliano? Es la síntesis de alimentos para la planta, o sea, la fotosíntesis, ¿no? Fotosíntesis significa foto, que es energía del sol, y síntesis es producir cosas, ¿no? De reserva. Son tres tipos de parénquima de reserva: amiláceo, aerífero y acuífero. El amiláceo es porque almacena almidón, como por ejemplo en las raíces, en los tallos de las plantas, el tallo a veces almacena almidón en la papa, por ejemplo. La papa es un ejemplo de que es parte de la planta, una planta de papa, reserva almidón en los frutos, en este caso en la papa, ¿no? Es en el tallo. Pero si la planta no almacena almidón, almacena aire, entonces se llama parénquima aerífero. Y si almacena agua, acuífero, ¿no? Pero ¿por qué algunos tienen que almacenar aire y otros agua? Depende de dónde vivan, ¿no? Dónde es su hábitat. Vamos a ver cuáles son los casos. Dice, parénquima amiláceo o amilénquima. Amilénquima es acá, aquí me equivoco. Células con gránulos de almidón. Por ejemplo, la yuca, el camote en las raíces y la papa en el tallo de la planta. Entonces, si nosotros vemos a una planta de yuca y camote, donde está la yuca y el camote, generalmente está en las raíces, ahí hay almidón. Por lo tanto, ese es parénquima amiláceo. Y si vemos que en el tallo hay papas, entonces es parénquima amiláceo también, ¿no? Porque está guardando almidón en las frutas, ¿no? En los frutos. Y las células son más o menos así, ¿no? Están llenas de almidón por todos lados. El almidón es un azúcar en forma de polímero, ¿no? O sea, muchos azúcares juntitos unos con otros. Que ya no tiene la característica azúcar, no es dulce, pero es un azúcar en forma de polímero. O sea, una molécula muy grande de azúcares es el almidón. Más o menos así, ¿no? Las células llenas de almidón. Y acá están algunos ejemplos, ¿no? De yuca, en los choclos, la papa, ¿no? La zanahoria, que también está en la raíz, y algunos granos también, ¿no? Granos que crecen en las raíces también. Ese es el parénquima amiláceo. Ahora el parénquima aerífero, o sea, ¿qué planta tiene parénquima aerífero? Pues son las plantas que necesitan aire, pero ¿para qué quieren aire? Para flotar. Si son plantas acuáticas, pues si son plantas acuáticas se irían al fondo, ¿no? Pero como tienen un tejido que está lleno de aire, entonces pueden flotar, ¿no? Las plantas acuáticas, también llamadas plantas hidrofíticas, así son plantas, ¿no? Un ejemplo es la lentejita de agua. No sé si ustedes la conocen. Por aquí creo una foto de eso, creo. Presentan espacios denominados meatos, donde se depositan gases, o sea, aire más que todo, ¿no? Y permite que esa planta flote, pues. Acá hay un ejemplo, miren, esta plantita que está, que parecen unas hojas gigantes, son plantas acuáticas. Ellas necesitan flotar, porque si no se irían al fondo, por su peso, ¿no? Entonces, acá almacenan espacios huecos y están llenos de aire, como si fueran unas cámaras flotadoras, algo así, ¿no? Entonces, por eso flotan en el agua. Entonces, si alguna planta tiene que almacenar aire, es porque son plantas que viven en el agua para poder flotar. Si no, no tendría sentido, ¿no? ¿Cómo almacenar aire? No. Imagínense una planta que yo la abra y es puro aire. No tendría sentido. O almacena algo o no almacena nada. Pero estas almacenan aire porque necesitan flotar. Por eso acá sus células están separadas y hay cavidades llenas de aire, ¿no? Aire. Entonces, eso se llama parénquima aerífero. ¿Por qué? Porque necesitan aire. Pero y el otro parénquima, el que es acuífero, ¿qué almacena entonces? A ver, ¿qué almacenaría esto?
¿no? Si el otro almacena aire, esto tiene que almacenar ¿qué? ¿Qué me dice? Porque son parénquimas de reserva, ¿no? Tienen que reservar sus nutrientes o alguna cosa útil para ellas. ¿Qué almacena esta planta? Acuífero. Energía. Energía, Agua. pero agua, porque dice acuífero. Es agua. ¿Y qué plantas mantienen o sea, guardan agua dentro de sus tejidos? Las plantas que de repente no tienen mucha agua, que son las plantas del desierto. Y aquí está pues una de ellas, ¿no? Que es el cactus, ¿no? Este es el San Pedrito, ¿no? El cactus. Esta planta necesita poca agua, porque adentro ya tiene sus reservas. Así que yo no le echo agua un año y sigue viva, ¿no? Porque tiene reserva de agua. Por supuesto que sí necesita agua, pero necesita poca, pues, porque ya tiene un tejido que está almacenando agua por si acaso, porque ellas son plantas que ya saben que en su hábitat, que es el desierto, no van a encontrar agua. Esta planta está contenta acá porque tiene agua que yo le he hecho y todo, pero si no le he hecho agua un año, sigue viviendo. Miren, esto yo me había olvidado varios meses y sigue verde, ¿no? Y es más, se rompió en 2 pedazos, como les digo, y creció de nuevo. Entonces son plantas que almacenan agua porque en épocas de escasez ellos tienen necesidad de tener guardadito por si acaso. Las vacuolas, o sea, sus organelos que almacenan no cosas como almidón ni aire, sino almacenan agua, ¿no? Y por eso les permite vivir mucho tiempo sin agua. ¿Dónde están? En el desierto. Pues, se llaman plantas suculentas, como el cactus, ¿no? El cactus. Y las que, bueno, acá hay un ejemplo de plantas que tienen en sus tejidos parénquima acuífero, ¿no? Mira acá, este es el que yo tengo, parecido a este, ¿no? O este es el que, tiene, pero todos tienen unos pelos bien peligrosos, o sea, no podemos tocarlas. La tuna también es otra, ¿no? Que es una planta que está llena de espinas, ¿no? Y no necesita mucha agua. En la sierra a veces se olvidan de regarla y sin embargo sigue creciendo la tuna verdecita o roja, el color que quieran. Ya, esto es con respecto a los tejidos parenquimáticos de reserva, o sea, son de 2 tipos, clorofiliano y de reserva. Y los de reserva son de 3 tipos a su vez, que es amiláceo, si es que está guardando almidón, aerífero, si está almacenando aire para poder flotar, y agua, si es que necesita agua en algunas temporadas en donde hay escasez, ¿no? Entonces hay 3 tipos de, a ver, vamos a ver qué están escribiendo. De repente está entrando alguien. ¿Qué me han escrito? Vamos a ver. En el chat dice, yo tengo uno. Ah, Silva. ¿De qué? ¿Un San Pedrito o un cactus? Porque cactus sí son gigantes, ¿no? Son los que salen en los chistes ahí en el desierto. Los San Pedritos son estos, sí tienen sustancias alucinógenas, ¿ah? Se utilizan en los chamanes para hacer esos rituales y sacan unas sustancias alucinógenas que creen que se comunican con el otro mundo o algo así. Los chavín utilizaban estos San Pedritos para hacer no sé, sus conexiones medias raras, donde se supone que ellos se comunicaban con dioses y algo así, ¿no? Pero lo que se hacían es drogarse, sino que ellos pensaban que se comunicaban con otros seres más importantes, ¿no? Como los dioses y todo. Pero estaban utilizando sustancias alucinógenas, ¿no? Esto tiene unas drogas que yo mismo ni conozco. Pero los chamanes los hacen unos brebajes de esto y le dan a los que están asistiendo y eso utilizan para poder transportarse en otro mundo y no sé qué más. Según ellos, ¿no? Pero causa daño, pues, porque mata a las neuronas. Entonces, a ver qué más dice. Yo vi, pero lo vi y me lo compré, dice. ¿Qué? ¿Un cactus o un San Pedrito? ¿A qué van a poner? A ver, muestra. ¿Dónde está? A ver, tráelo. Esa sería una planta con parénquima acuífero, ¿no? Porque está reservando agua. A ver, tráelo. Va a traer. A ver, te vamos a... ¿Dónde estás? No te veo en la cámara. Ah, ya, sí está, pero es chiquito. Ah, va a crecer. Ah, ese es otro tipo, mira, tiene hojas más... El mío es medio alargado, el cambio tuyo es medio plano, ¿no? Si tú lo pusieras a aplastar, vas a darte cuenta que adentro sí es como medio esponjosito, porque tiene... Vamos a ponerle más grande, acá está. Vamos a ponerle para todos. A ver, fijar, no sé cómo fijar.
Sí, ¿dónde está? Ya lo quito ya. Sí, pero son hojas un poco, bueno, sus penquitas son un poco más chatas, más redonditas, ¿no? Debe ser otro tipo, pues. Ya, pero es un ejemplo de parénquima acuífero, ¿no? Entonces, los parénquimas son, en realidad, clorofiliano y de reserva. Clorofiliano, síntesis, bueno, fotosíntesis. Y de reserva puede ser de tres tipos, ¿no? Que almacene almidón, que almacene agua, que almacene aire. No hay más, son cuatro. Pero están en todas partes de la planta, están en la hoja, en el fruto, en el tallo, en las raíces, en todas partes donde no hay otro tipo de tejido, tiene que ser un parénquima, un tejido parenquimático. Están en reserva y están rellenando cavidades que de repente la planta necesita rellenar, ¿no? Y de pasadita están almacenando sustancias, ¿no? Pero también hay otros tejidos que son secretores, así como nosotros también tenemos, ¿no? Y esos tejidos secretores, vamos a ver, por acá están, secretan, o sea, producen sustancias que van adentro o hacia afuera. Vamos a ver, estos son los secretores, ¿no? Las secreciones se pueden acumular dentro de la célula o ser expulsadas para afuera, ¿no? De la planta, ¿no? Si sus sustancias que están produciendo las guardan hacia la planta, hacia adentro, son endocrinas, ¿no? O sea, interiores, ¿no? Y si botan las sustancias afuera, son exocrinas o exteriores, ¿no? O sea, las plantas botan sustancias, a veces los botan hacia afuera de la planta y a veces las guardan adentro de la planta, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipos de hay. Dice acá hay nectarios, pelos, cavidades, etc. Vamos a ver los dos tipos que hay. Los tejidos secretores. No sé si están clasificados acá. Ya, dice, todos estos cuatro que vamos a ver ahorita, se llaman osmóforos, dice que son tejidos glandulares, o sea, tejidos secretores que van a emitir, o sea, van a botar sustancias hacia afuera, pero son sustancias volátiles. Volátiles significa que se evaporan fácilmente, o sea, tiene su punto de ebullición muy bajo, ¿no? Un caso es la planta de la menta. La menta, si ustedes se acercan, huele riquísimo, ¿no? Inclusive hay mucha gente que compra la menta para hacer sus infusiones de menta, pero hay personas que simplemente compran la planta de menta para tenerla en su casa porque el olor les gusta, ¿no? Así como el olor del café, que puede ser, ¿no? Muy bonito para unos y de repente a otros no les gusta. La menta, esa planta está botando sustancias que se están evaporando fácilmente y por lo tanto nosotros percibimos el olor, ¿no? Entonces, estos son tejidos que se llaman osmóforos, porque botan sustancias que se evaporan fácilmente, sustancias volátiles. Osmóforos es un tipo de tejido secretor. Hay otros que se llaman los hidátodos, que producen gotitas de agua. Si ustedes ven una planta que parece que estuviera sudando, ¿sí? Como que tuviera gotitas de agua en sus pencas o de repente sus hojas, esa planta tiene un tejido hidátodo porque está segregando sustancias, que en este caso es agua, hacia afuera. Se ve como si estuviera sudando la planta, ¿no? Se llaman hidátodos. Los tricomas son glándulas que están secretando, están botando pelos. Hay algunas plantas que ustedes se acercan y simplemente botan pelos, como un sistema de defensa, ¿no? Botan los pelos hacia afuera. Ese caso es de la planta ortiga. Si ustedes se acercan a la ortiga, va a comenzar a botar pelos como si estuviese rompiéndose, como si estuvieran saliendo como caspa, algo así, pero esos pelos cuando llegan a tu piel, te arde la piel, o sea, tienes que alejarte de las plantas, porque te produce como una picazón. Esa ortiga está secretando pelos que se llaman tricomas. Entonces, estas tricomas, estas glándulas se llaman tricomas, ¿no? Así como estas se llaman osmóforos y estos hidatos, estos se llaman tricomas. Son tejidos que se llaman tricomas porque botan pelos. Y otros que botan el néctar. Con algunas flores tenemos néctar, que es una especie de azúcar, para que atraiga a los insectos y los insectos simplemente chupen ese néctar y de pasadita se lleven las células reproductoras de la planta, lo lleven hacia otro lado para que pueda reproducirse la planta en otro lado, ¿no? O sea, se basan de los insectos, les dan de comer para que polinicen la planta, se lleven el polen hacia otro lado. O sea, utilizan a los insectos, les dan de comer y ellos en sus patitas llevan el polen y donde se depositan, ahí entran el polen y crece una nueva planta, ¿no? Entonces, pero están produciendo unas sustancias hacia afuera, que lo utilizan los insectos, que es el néctar. O sea,
Hay 4 tipos de tejidos secretores exteriores, que son los osmóforos, tejidos hidátodos, tejidos tricomas y los tejidos nectarios en una planta. Si bota sustancias hacia afuera, puede ser en cualquiera de estos 4, ¿no? Sustancias volátiles, agua, pelos o néctar. Pero también pueden producir sustancias que van hacia adentro. Estas son de secreción externa, hacia afuera, ¿no? Y los que producen hacia adentro deben ser internas, pues, ¿no? Miren, hay unas plantas que tienen adentro de su estructura, tienen resinas. Entonces hay unos espacios donde se almacena la resina. Pero esa resina está dentro de la planta. Si yo quiero sacarla, tengo que cortar el tallo y sacar la resina. La resina es algo parecido a la cola sintética, ¿no? Se utiliza también para fabricar el barniz, por ejemplo, para pintar, por ejemplo, las maderas y darle un poco de brillo. Utiliza esta resina que sacan de algunas plantas, lo mezclan con un disolvente orgánico para poder hacerlo más líquido y después lo pasamos con una brocha y al final se seca y sale como un barniz, como algo brilloso o sea, para poder darle un poco más de brillo a la madera, ¿no? Son resinas, que es diferente de los látex, ¿ah? El látex es el caucho, lo que se hacía en las llantas antes. Mira, unas plantas botan resina, pero cuando le rompas, ¿ah? Porque si no le rompes no va a salir nunca. Por eso algunas personas cortan el tallo, así como acá también cortan el tallo para sacar el látex. Acá también cortan el tallo para sacar la resina. Es distinto, ¿no? No es igual látex que resina. Estos son tejidos glandulares de la planta interiores, internos, porque sus productos están adentro, igual acá no está dentro. Hay que romperlo para poder extraerlo, ¿no? El caucho, por ejemplo. También hay otros que tienen unos espacios con unas células distintas. Esas células distintas también producen algunas sustancias interiores, se llaman idioblastos. En realidad no se ha estudiado mucho sobre esto, ¿no? Y acá, así como tienen una cavidad con unas células distintas, acá todas son iguales menos una que está en el centro, por ahí una foto más adelante. Acá tenemos, todas las células son iguales alrededor, pero en el centro ya no hay una célula, sino es un espacio vacío. Ese espacio vacío generalmente ha sido células que han vivido y han muerto, ¿no? O sea, ha quedado una cavidad. Eso se llama cavidad lisígena. Y esa cavidad existe en algunas frutas, por ejemplo en la naranja. No sé si ustedes han hecho alguna vez esto, de repente más chiquillos, más jovencitos, cuando han estado jugando con sus amigos, han agarrado una cáscara de naranja y la han aplastado en los ojos a veces. No sé si ustedes han hecho esto. A ver, tienen activada la sala. Sí, tengo activada la sala de espera. Mejor lo voy a quitar, ¿no? Voy a desconectarlo, porque ya no creo que entre ningún infiltrado. Ya saben, si ingresa Miss Emperatriz, voy a parar un ratito. Vamos a reanudar la grabación. Profe, solo la ficha de tarea, ¿verdad? Sí, solamente la ficha de reforzamiento número 7 creo que dice ahí, ¿no? No el cuestionario. No, pero algunas partes del cuestionario creo que están en esa ficha, así que tenemos que hacer el cuestionario y también hay que hacer la ficha. Ya, profe. Pero para la ficha, ya, entonces vamos a ver las preguntas del cuestionario. Eso sí lo llenan ustedes para su cuaderno. Dice, tejido vegetal que produce sustancias lisígenas, como las cascaritas, ¿no? Es meristemos, secretor, parénquima, clorofiliano, esclerénquima o colénquima. ¿Se acuerdan todos estos? Estos son células de crecimiento, ¿no? Secretor, secretar sustancias. Parénquima es tejido, bueno, es un tejido Profe. de reserva, ¿no? Clorofiliano. Esclerénquima es tejido muerto y clorénquima es tejido de soporte vivo, ¿no? El A es un meristemo primario, son células de crecimiento. Acá no está produciendo nada. Simplemente se están reproduciendo las células, meristemo, que están en los ápices, ¿no? En la punta y en la raíz. Sería el secretor, porque el tejido secretor es el que produce sustancias. Dice producir sustancias lisígenas, o sea, esas cavidades que se están, por ejemplo, la cáscara de la naranja, esas son sustancias que la planta está acumulando adentro de sí misma, no las está botando, ¿no? Son tejido secretor y endocrino inclusive. Así que la respuesta acá es la B, tejido secretor, tejido vegetal secretor. Acá en la número 2, ¿está bien, no? ¿Está claro? Producir sustancias lisígenas, o sea, esos aceititos que yo les digo que están en las cavidades, están produciendo para dentro de la planta, no las botan, ¿no? Hay que romperla, como les digo, la cáscara o aplastarla para poder sacarla, ¿no? Por lo tanto, es un tejido secretor. No, la A es tejido de crecimiento.
2, parénquima clorofiliano, parénquima de reserva, secretor interno y secretor externo. Hay que relacionar. Dice, parénquima clorofiliano, ¿con cuál de las 4 tendría que ser? A ver, dice, ortiga, células que presentan clorofila, almacenan agua y azúcares y aceite, látex. ¿Cuál creen que sea el parénquima clorofiliano? ¿Cuál será? Almacena agua, es una ortiga que bota pelos, es látex, o produce látex, o son células que presentan clorofila. A ver, escriban si no. A ver qué me han escrito. Vamos a ver. Ay, no puedo ver. No puedo ver porque, a ver, tendría que dejar de ver esto. Hasta ahorita no le agarró la onda a esto. A ver, ¿qué me han puesto? Dice... no, el cuestionario no se pide. La B, ¿pero qué decía la B? A ver. Células que presentan clorofila. Tienen razón. Sí. Parénquima clorofiliano es la B. 1B. Parénquima de reserva. Almacena agua, azúcar, aceite. Eso es el parénquima de reserva, ¿no? Un ejemplo de una planta que almacene aceite. Hay muchas plantas que tienen como reserva aceite. Una de ellas es la aceituna, aceite de oliva. Otro puede ser, por ejemplo, el girasol, que tiene aceite de girasol. O sea, te almacenan aceite. Azúcar es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la caña de azúcar almacena azúcar. O sea, son parénquimas de reserva. Secretor interno, ¿cuál es? Interno, tiene que secretar sus sustancias hacia adentro. Debe ser el látex, pues, ¿no? El látex, hacia adentro. Y secretor externo, lo que botamos hacia afuera, es los pelitos. Por ejemplo, la ortiga, esa bota pelos hacia afuera. Por lo tanto, aquí es la 3, es la D, y la 4 es la A. Vamos a pasar los. Dice, este tipo de parénquima es el principal tejido que realiza fotosíntesis. Miren, fotosíntesis, ya tenemos que ir descartando, ¿no? Y por lo tanto proporciona alimento a la planta. Tiene cloroplastos y muchas vacuolas. Y no deja espacio extracelular amplio entre células contiguas. La morfología de las células es alargada. ¿Cuál de estos 4 creen que es la respuesta correcta? Dice que no deja espacio, no deja espacio. Y nosotros hemos visto acá en la figura que hay unas células que sí están separaditas y otras que están bien juntitas. La primera es empalizada y la otra es esponjosa. Así que la respuesta acá tiene que ser entonces Empalizada. de empalizada. De empalizada. Están bien juntitas. Parénquima en empalización. Acá la 4. ¿Cuál de los siguientes tejidos está formado por células muertas? Eso ya lo vimos la semana pasada, creo, ¿no? Esto es células muertas, vivas y vivas. Estas esclerénquimas son células muertas. Típico de examen de universidad esto, así dice. ¿Cuál de los siguientes tejidos tiene o está conformado por células muertas? Son pocos tejidos que tienen células muertas. Por ejemplo, el xilema, el esclerénquima y el corcho, que es el protector, ¿no? Esos son células muertas. Los demás son células vivas. Este tipo de parénquima almacena determinadas sustancias o nutrientes para la planta. Lo hace en los plastidios, o sea, en donde están los cloroplastos y esas cosas, ¿no? En las vacuolas, en la propia pared celular, en el citoplasma. Es frecuente en las raíces engrosadas, semillas, tubérculos engrosados. Estas células que lo componen no presentan importantes espacios intercelulares. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que almacena en las raíces gruesas? Raíces gruesas. Parénquima clorofílico, parénquima amilífero o amiláceo, parénquima esponjoso o parénquima cuticular. ¿Cuál cree? A ver, ¿dónde almacena raíces gruesas, semillas, tubérculos? Dice. ¿Qué tipo? A ver qué me han puesto. No pueden hablar. Dice en la A, parénquima clorofiliano. Pero el parénquima clorofiliano no es de reserva. No es. Dice tubérculos. A ver, un tubérculo. Acá tenemos un tubérculo, mira. Tengo la papa. ¿Y dónde está? ¿Qué tipo de parénquima es la papa? Que fue parte de la planta.
Es el La amilasio. B, profe. Es la B, amilasio. Acá sí estamos almacenando sustancias, ¿no? Amilasio, es la B. La B, muy bien, Sharon. Y Ayeli sí lo dijo la C. Esponjoso no, porque el esponjoso es, mira, es parte de la hoja. Acá es el esponjoso, es parte de la hoja y no, ahí no se almacena, es parte de la hoja y la hoja es parénquima clorofílico, clorofiliano, así que no es. Es la B. Así preguntas medias palabreadas más es, ¿no? Palabreo. Dice, la imagen muestra el corte de una hoja. ¿A qué tejido representa el número 4? Vamos a ver. Acá está la hoja. Mira. Acá tenemos una parte, una parte, una parte. Este número 4, ¿qué cosa es? Son células que están separaditas. ¿Cómo se llamaría? Parénquima aerífero, en empalizada, esponjoso o parénquima cuticular. La B. Empalizada, pero en empalizada son los que están bien juntitos, se están preguntando por las 4, ¿ah? A ver qué me han puesto en el chat. Dice, ahora sí es la C. Sí es esponjoso. Este es mesófilo esponjoso y este es de empalizada o en empalizada. Y en la 3 se supone que es en empalizada. Entonces la respuesta sería acá. En la 6 es esponjoso, la C, tiene razón, Silva. Y en la 7 dice, y en la 3 es en empalizada. Pues es esponjoso, estas, y en empalizada las que están arribita. Pero todo eso es el mesófilo, ¿no? O sea, el parénquima de las hojas. Vamos a ver qué más dice. Este tipo de parénquima tiene células parenquimales muy pequeñas que delimitan cavidades llenas de aire. Lagunas parenquimáticas es característico de la vegetación de hidrófitos que habitan en medios acuosos o acuáticos y por lo tanto carecen de oxígeno. ¿De qué estamos hablando? Que son, almacenan aire, dice. Aerífero, empalizada, esponjoso, cuticular. Ah, Es la parénquima aerífero, ¿no? Porque está almacenando aire. En las plantas acuáticas, generalmente, ¿no? Ahí encontramos parénquima aerífero. Y esta es la ficha. Vamos a salir de esto para ponérselas aparte y no grabar, ¿no? No ingresó Miss Emperatriz, así que ya. Vamos a hacer la reacción de fotosíntesis que se produce en el tejido clorénquima, o clorofiliano, ¿no? A ver, dentro de una hoja se supone que hay cloroplastos, pero ya tienen que estar todos los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes para que se produzca la fotosíntesis? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el primer ingrediente? Acá está la reacción de fotosíntesis, hacia acá. Necesitamos CO2. ¿Qué más? Energía. agua. Energía, ya, más agua, porque el agua viene de la raíz, ¿no? Más H2O, más Y energía. sales minerales. Ya, pero en realidad las sales minerales se están llevando sales, pero también lo que se absorbe más es el agua, ¿no? Ya. Energía. Energía. Ya, a ver, CO2 absorbe el aire, ¿no? Ay, ese sonido. Ah, Coribomán, mejor silencio. Ya. CO2 del aire, el agua de la raíz, o sea, de la absorción, ¿no? ¿Y energía de dónde? ¿De dónde saca la energía la planta para poder hacer su fotosíntesis? ¿Del sol? Del sol. Entonces vamos a poner por acá el sol. Acá está el sol y está produciendo energía, ¿no? Está mandando energía. Como si estuviéramos quemando gas, ¿no? ¿Qué se va a producir? Una sustancia orgánica. Es un azúcar, que es la glucosa. C6, vamos a ver si se ve ahí. H12O6, glucosa. Más, ¿qué más produce la fotosíntesis? Que nosotros podemos aprovechar. Estamos cerca de una planta y aprovechamos ¿qué? Que ellos lo botan. Y para ellos es un desecho, ¿no? ¿Qué es? O2. Oxígeno. Oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, es lo opuesto a una combustión, ¿no? Mira, la combustión es azúcares más oxígeno, me produce CO2 más agua más energía, ¿no? Es todo lo contrario a la reacción de combustión, porque esta es una reacción de fotosíntesis, o sea, es todo lo contrario a quemar algo, ¿no? Porque necesitamos energía. En la reacción exotérmica de combustión se genera energía, es todo lo contrario. Ya. Hay que balancearlo, pues. Acá tengo 6 carbonos y acá tengo 1. Entonces vamos a ponerlo aquí con el color rojo. ¿Qué le ponemos acá? Acá tengo 6 carbonos, acá le tengo que poner
6, ¿no? Tengo 6 carbonos, 6 carbonos. Pero ahora tengo acá 12 hidrógenos y acá tengo 2 hidrógenos. Entonces acá le tengo que poner también, para que sean 12, tengo que ponerle 6. 6, 12 hidrógenos. Acá tengo 12 oxígenos más 6, tengo 18 oxígenos. Acá ya tengo 6 y acá necesitaría los 12 restantes. Entonces tengo que poner acá 6 para que sea 12. Y acá le voy a completar con el 1, ¿no? Para que no sea fea la reacción. Esta es la reacción de fotosíntesis que se produce en el tejido clorofiliano, ¿no? En el clorénquima. Esta reacción es la que tienen que poner ustedes en su pregunta número 8. Así que no sé si la van a copiar, porque no está en las fichas que les he mandado. Así que cópienlo rapidito para que puedan hacer sus tareas completas. No está en la ficha. Así que rapidito, a ver. Mientras tanto voy a pausar un rato esta grabación ya para salir de la sesión. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? Miren, la reacción tiene que ponerla en la pregunta número 8 para que puedan completar sus tareas. Y lo demás ya tienen que completar ustedes, ¿no? Las tareas a la profesora Margarita, la próxima semana. Tenemos que aclarar sobre los exámenes. A ver, tenemos que pausar un ratito esto. Para los que aclarar. Así que entre 1:15 y 1:30 simplemente vamos a ver algunas observaciones, de repente aclarar algunos puntos. Pero el examen más o menos será entre las 12:10 hasta la 1:10, entre las 12:15 hasta la 1:15, 1 hora. Tienen tiempo suficiente para descargar sus preguntas, para desarrollar sus 8 preguntas, para mandarlas y simplemente se terminó. Entonces, la próxima clase de química, este jueves no, sino el 23, ustedes tienen que conectarse temprano, porque si entran a las 12:50, a las 12:30, en pleno examen, en primer lugar vamos a estorbar a todo el mundo, porque van a estar concentrados algunos que están conectados. Y otro, voy a estar repitiendo cada rato las preguntas, no van a tener tiempo suficiente. Así que les recomiendo que entren en la próxima clase del día 23, temprano, simplemente para que desarrollen su examen con más tiempo. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Voy a detener la grabación. Detenemos la grabación. Hágame alguna pregunta. Vamos a pausar esto.